Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una pequeña entrevista que me realizó un amigo y colega psicólogo, Luis Jiménez. Luis ha venido desarrollando diferentes trabajos que tienen que ver con la psicología y otras manifestaciones artísticas. Te invito a seguir los trabajos de Luis en sus redes sociales, donde lo puedes encontrar como Ítaca Psicología. En esta ocasión te comparto la entrevista con el tema Psicología de la música. La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Víctor Hugo. Esta frase del dramaturgo y poeta Víctor Hugo nos sirve como introducción para este tercer conversatorio en psicología y artes, en este caso enfocado en la música. Mi nombre es Luis Jiménez, soy psicólogo y hoy tengo la suerte de poder estar aquí junto con Melvin Bonilla. Él es psicólogo, músico, psicopedagogo, docente, saxofonista y no se me ocurrió mejor persona que traer hoy aquí a este espacio para hablar de dos cosas bien hermosas, psicología y música. Bienvenido, Melvin. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Yo súper feliz de compartir un rato con vos, este ratito hablando sobre psicología y música. Con muchísimo gusto. Melvin, para las personas que tal vez no le conocen a usted o no saben de su trabajo, ¿cómo es que usted llega a la música? ¿Cómo es que usted llega a la psicología? Ok, bueno, mi llegada a la música inicia desde muy pequeño, ¿verdad? Creo que la música es una de las pocas carreras que iniciamos desde que somos muy pequeños, ¿verdad? En general el arte, muchas veces los artistas comenzamos desde muy pequeños, entonces yo inicio desde los 7 años estudiando piano. Como a los 9 años inicio a estudiar saxofón y fue muy curioso. Mi abuelo paterno era músico, pertenecía a una antigua agrupación musical en Paraíso, Cartago, donde vivo yo, que se llamaba Filarmonía Municipal. Entonces, cuando yo llegaba a la casa de mi abuelo, en la bodega yo encontraba todos los instrumentos y yo decía, wow, ¿qué es esto tan lindo, verdad? Las partituras, me encantaba ver las partituras, ver los pentagramas, ver toda la grafía musical y me llamaba mucho la atención. Sin embargo, muchos instrumentos no los conocía, como por ejemplo el saxofón, que es mi instrumento en el cual hice mi carrera musical. Mm. Mi abuelo tenía un saxofón, entonces en ese momento yo decía, wow, ¿qué es esto tan bonito, verdad? Y ahí comencé a enamorarme cada vez más. Mi abuelo siempre veía como no le gustaba como que uno llegara a ver la parte esta de la bodega, pero Mm. sin embargo nunca me dijo, no toque, no haga, ¿verdad? Entonces como que me dio ese permiso de explorar. Entré posteriormente a la Escuela Municipal de Música de Paraíso, estudiando piano y estudiando sax, toda la primaria y toda la secundaria. Cuando terminé la secundaria, me decido solo por el saxofón, ¿verdad? Así ya había estudiado casi 10 años de piano también y 10 años de sax, me decido solo por entrar a la Universidad de Costa Rica a estudiar sax. Mm. Comienzo mi carrera en la Universidad de Costa Rica y justo la llegada a la psicología está muy relacionada, va muy de la mano con respecto a la música. Cuando yo comienzo a trabajar o a hacer mi trabajo comunal en la UCR, me matriculo en el TSU Bueno, de eso para terapia. explicarle, porque puede haber gente que nos esté viendo desde España. Aquí en las universidades tienen un tipo de trabajo que las estudiantes universitarios tienen que hacer como a la sociedad, como un número X de horas que hay que hacer de trabajo de manera gratuita, digamos, con fin social o con la intención de generar un buen impacto a nivel sociocomunal. Exacto. Ese trabajo comunal mío que comenta Luis, bueno, en la Universidad de Costa Rica son 350 horas, bueno, en mi momento eran 350 horas. Yo matriculo un trabajo comunal con una psicóloga músico que se llama, no sé si se llamará todavía igual, pero se llamaba Terapias Artísticas en Cuidados Paliativos. Entonces, esto me lleva a trabajar en el Calderón Guardia, que es un hospital en Costa Rica, y también en el Hospital Nacional de Niños. En el Hospital Calderón Guardia trabajé con la parte de cuidados paliativos, ¿verdad? Pacientes en estado terminal de cáncer, donde el terapeuta trabajaba, el psicólogo, la parte de duelo, ¿verdad? Como la parte de aceptación de duelo.
Entonces yo con él me decía, necesito trabajar toda esta parte tal vez de las emociones vividas, aquello bonito que le llevó la vida, y me gustaría hacerlo a través de la música. Y me decía, estas son las historias de vida de los pacientes. Entonces fue muy bonito cómo ir conectando, por ejemplo, según edades, ¿verdad? Según ciclos, una historia de vida musical de esos pacientes. Y a partir de las músicas que se ponían en la terapia, se generaba una terapia de grupo donde los pacientes recordaban todas aquellas emociones agradables que habían vivido, ¿verdad? Y se trabajaba todo ese proceso de duelo en la etapa que ellos estaban viviendo. En el Hospital Nacional de Niños, llevábamos música a los niños que estaban internados en el hospital. También habían otras personas de otras artes, como artes plásticas, la parte de letras. Entonces a veces en conjunto hacíamos obras de teatro, de música, ¿verdad? Y musicalizábamos todo. Entonces yo creo que esta parte, lo que sí me llevó más o me tocó más fue la parte esta de las terapias en cuidados paliativos en el Calderón Guardia. Me fascinó. Yo dije, wow, el poder que tiene, por ejemplo, la música o la puerta que le está abriendo a esta persona para poder trabajar estas emociones es increíble. Eh, en ese momento decidí entonces entrar a estudiar psicología. También es que es muy curioso, en los momentos que yo interpretaba mi saxofón, tal vez estudiaba yo una obra y algunos músicos, no todos, ¿verdad? Pero en mi caso sí pasa, cuando yo ejecuto una obra, en mi mente es como si pasara una película. Los sonidos me transportan a mí a imágenes. Entonces, tal vez estaba yo estudiando la sonata de Paul Creston, la sonata Opus 9 de Paul Creston, y yo imaginaba una escena y luego cuando termina el primer movimiento y va la transición al segundo movimiento, yo voy recreando totalmente historias. Entonces, muchos de esos sonidos o esas tonalidades musicales a veces impactaban mis emociones. Y me preguntaba por qué la música me hace sentir a veces triste, a veces me hace sentir alegre, o incluso muchas veces cuando un estado emocional, tal vez uno estaba como triste y buscaba cómo relacionarse con alguna música muy nostálgica, o Ujú, estabas alegre y buscabas fomentar esa alegría con una música muy alegre. Entonces, todo eso me empezó a llamar mucho la atención y me ujú. llevó a matricularme en la carrera de psicología, donde aprendí muchas cosas muy bonitas, ¿verdad? Tanto desde la parte humana, que yo creo que también todas las personas que entramos a estudiar psicología, entramos a estudiar porque hay algo de nosotros mismos que nos está moviendo, nos está movilizando y nos está haciendo bulla ahí, ¿verdad? Somos Eh, unos buenos curiosos de lo que pasa es, con nosotros y lo que pasa con los demás. Exacto, sí, entonces como que nos hace bulla algo de nosotros y queremos empezar a buscar esas respuestas y en ese camino encontramos tal vez más preguntas de las que podíamos llegar a obtener y nos damos cuenta de buscar procesos terapéuticos propios, ¿verdad? Y nos permite conocer, yo creo que el ser humano desde un punto de vista muy, muy amplio, ¿verdad? Desde cómo se relaciona con otras personas, cómo se relaciona consigo mismo, cómo vincula con las otras personas. Entonces, esta es mi historia de la parte de música y la parte de psicología. Yo creo que no las podría separar, van muy unidas una y otra. Bueno, qué bonito. Yo doy fe de que Melvin es un excelente profesional. Nosotros fuimos compañeros en la universidad hace ya como 6 años o 6 años y algo. Y ahora antes de iniciar la grabación, yo le decía, ¿te acuerdas cuando a veces conversábamos que qué bonito poder hacer interconexiones entre psicología, artes dramáticas, psicología, música? Bueno, hoy se materializó. Lo tengo aquí y estoy pudiendo hablar con él. Claro, yo agradecido, Luis, Te claro. preguntaría, ¿podemos hablar entonces de una psicología de la música? ¿Qué sería la psicología de la música? Bueno, primero antes de definir lo que es psicología de la música, tenemos que entender que la psicología como ciencia trata o estudia al ser humano desde su conducta, desde sus emociones, cómo se relaciona él mismo con las otras personas y consigo mismo. Ujú. Entonces, cuando hablamos de la psicología de la música, estamos hablando de esta etapa o esta parte de la psicología que inicia en el siglo XX, ¿verdad? En las primeras etapas del siglo XX, y trata de estudiar todas aquellas relaciones emocionales y conductuales que giran a través de la música. Cómo la música, por ejemplo, es capaz
como lo dije al inicio, de fomentar o incentivar ciertos estados emocionales en las personas o incluso cómo la música es capaz de llegar a convocar a un grupo de personas en un concierto, en un lugar específico, o también el poder que tiene la música, por ejemplo, como una forma de demanda. ¿Verdad? Porque la música transmite con el sonido tal vez lo que la palabra no puede llegar a decir de forma escrita o de forma oral. Entonces, todo esto es lo que viene a estudiar la psicología de la música. Cómo, por ejemplo, el sonido en general llega a intervenir o a repercutir en el ser humano, tanto en sus emociones, en sus conductas y en sus relaciones, en sus partes vinculativas con otras personas. Bueno, es que atraviesa, ¿verdad? Sentimiento, pensamiento y conducta. Esas tres esferas están atravesadas y qué bonito lo que ahora usted menciona, ¿verdad? Como poder canalizar, expresar, transmitir algo para hasta lo que a veces la palabra no alcanza, ¿verdad? Que no sabemos qué es lo que está pasando y no le podemos tal vez como poner una palabra definida, pero sí se puede transmitir o canalizar por medio de un sonido lo que estoy sintiendo, pensando o haciendo, por ejemplo. Claro, y es que en este caso, por ejemplo, también la música, como lo decía Luis, es una cuestión, desde la parte psicológica, es una parte muy psicofisiológica, ¿verdad? Y neuropsicológica, porque va desde cómo impacta ese sonido a la hora de que llega a nuestro oído, cómo entra al conducto auditivo, llega a la cóclea, llega directamente a la parte de lo que viene siendo el nervio auditivo y cómo esos impulsos son descifrados en nuestros cerebros con alguna emoción, con alguna representación. Y es que yo creo que nadie escapa a una canción, ¿verdad? Donde, por ejemplo, si la escuchamos, nos remite a una imagen de algo muy bonito o algo tal vez no muy bonito, estas imágenes eidéticas, estas imágenes mentales que nos transportan de un lugar a otro o que nos convocan a una nueva emoción, a un nuevo sentimiento. Ujú. Súper interesante, claro, y a lugares, ¿verdad? A veces X canción nos puede traspasar a otro lugar. El otro día en un conversatorio con Paloma Montoro sobre teatro y psicología, veíamos como, por ejemplo, muchos actores tratan como de promover estados de ánimo vinculado a distintas emociones a partir o a raíz de recursos musicales que usan como insumo. Y esto me llevaría tal vez a la siguiente pregunta. ¿Por qué la música genera emociones? ¿Y qué tipo de emociones en tu experiencia profesional has visto que tienden a activarse más en músicos? Ok, sí. Bueno, para seguir un poquito la línea de lo que estabas mencionando de lo de teatro y psicología, Ajá. Serafina Posch Blasco, ¿verdad? En sus compendios de musicoterapia, ella habla, por ejemplo, de los viajes musicales como un recurso terapéutico directamente de la música. Ok, entonces usar la música como un proceso terapéutico para generar emoción. Ahora, ¿por qué la música genera emociones? Porque la música está directamente centrada y direccionada a la parte del encéfalo. No podemos eliminar la parte del impulso o del sonido, ¿verdad? Que impacta nuestro oído a un impulso eléctrico auditivo en nuestro cerebro y eso va a desencadenar una serie de funciones bioquímicas a nivel cerebral. Entonces, hay emociones que llegan, impactan ciertas partes de nuestro cerebro más que otras. Incluso se ha comprobado a través de la neurociencia que cuando una persona piensa en música o piensa en una canción, se activan diferentes zonas de su cerebro, ¿verdad? Y eso se ha comprobado a través de resonancias magnéticas. Que activan ciertas emociones y por lo tanto llegan a generar un desencadenante de neurotransmisores como la dopamina, como la serotonina, ¿verdad? También hasta hace poco la neurociencia decía o centralizaba, por ejemplo, a la música, a la parte emocional de la música en el sistema límbico, ¿verdad? En lo que viene siendo la amígdala, propiamente como el centro de las emociones. Sin embargo, en esto podemos encontrar un debate porque a nivel de neurociencia se dice que es todo el encéfalo el que actúa directamente con una emoción.
pero no podemos dejar de lado de que elementos tan básicos de la música como es el ritmo, que moviliza a una persona, genera una emoción de tal vez alegría o de movimiento. Pongamos un ejemplo, en un gimnasio vamos a escuchar música muy fuerte, tal vez música electrónica, donde hay una base rítmica ahí pulsátil, ¿verdad? Porque tiene que ir a un pulso constante. Eso te está impulsando, te está movilizando a tener una emoción, una sensación de querer trabajar más y más. Entonces, hay partes de nuestro cerebro que son muy antiguas, como la parte del hipotálamo, ¿verdad? Que es la parte o la parte filogenéticamente más antigua de nuestro cerebro, y a eso me refiero con la parte heredada de nuestros antepasados, que responde a estos estímulos, a los estímulos del ritmo. Y es que no podemos dejar de pensar que la música tiene dos componentes importantes, que es el ritmo y la melodía, pero la música no puede vivir sin ritmo. El ritmo es una característica base de la música que siempre está presente. Puede ser que no tenga melodía, pero tenga un ritmo. Si yo hago un movimiento con mis manos, aquí es el ritmo. Aquí hay una respuesta, ¿verdad? Y esta respuesta rítmica de nuestro cuerpo viene directamente desde nuestros antepasados, que utilizaban su cuerpo como una forma de comunicación, como una forma de expresión. Entonces podemos decir que las emociones van centradas directamente con la música, desde emociones de alegría hasta emociones de tristeza, emociones de angustia o incluso para transmitir o comunicar. Recordemos que nuestros antepasados humanos no tenían un lenguaje hablado como tal, ¿verdad? Entonces era tal vez el sonido o el cuerpo con las formas en que se llegaban a comunicar. Qué interesante escucharte, qué interesante. Bueno, y toda la Genial. diversidad, ¿verdad? Yo creo que el espectro, la música, yo me he descubierto escuchando, me acuerdo una vez en el Teatro Nacional, de repente me autodescubrí llorando, ¿verdad? Y yo, ¿qué está pasando? Y algo de lo que estaba ahí escuchando me atravesó. Ni siquiera supe en ese momento con qué conectaba de mí esa parte, pero cómo lo Claro, emocional se puede ver involucrado de repente sin que ni siquiera tengamos conciencia, ¿verdad? claro, y es que también, Luis, en la música, por ejemplo, dentro de las reglas propias de la música, dentro de la armonía de la música, tenemos lo que llamamos nosotros tonalidades. Son los centros que definen las características de una obra. Estoy hablando de música tonal, ¿verdad? Porque también hay Ujú. música que no tenga un tono. Entonces, hay tonalidades que son mayores que por nuestra tradición cultural las asociamos con pues más con cosas alegres y hay tonalidades más tristes y nostálgicas, ¿verdad? Que las llamamos menores. Incluso si podemos o ponemos a un grupo de personas, y aquí sería un experimento muy bonito hacerlo con teatro, que actúen pero no hablen y que al fondo suene una música nostálgica, entonces podemos pensar que lo que se está actuando tiene una base, una base como tal triste, ¿verdad? Pero si luego la música la cambiamos sin cambiar la escena a mayor, a tonalidad alegre, podemos pensar que entonces cambió el contexto, cambió la estructura de la obra. Y ese es el Ujú. poder de la música como una parte comunicativa, como una parte del lenguaje musical. Ujú. Bueno, una pregunta que se me genera a partir de ahora, lo que usted nos mencionaba, cómo hay una implicación importante entre música y sentimiento, pensamiento y acción. ¿Podríamos utilizar la música para autorregularnos emocionalmente de una manera más consciente? ¿Es posible? Sí, claro, yo considero que sí. Pensar una autorregulación emocional a través de la música, donde, por ejemplo, expreso o manifiesto a través del sonido, y aquí no quiero dejar de lado el cuerpo, ¿verdad? Porque si hablamos de Ujú, música, podemos hablar de danza también, ujú, ¿verdad? Entonces van muy de la mano. Puedo expresar con mi cuerpo lo que estoy yo sintiendo, sin necesidad de querer hablarlo. Y fue más o menos, o recordando lo que dije al inicio, la capacidad que tiene la música de expresar con el sonido, tal vez lo que la palabra escrita o hablada no puede decir. ujú, Entonces, sí podemos buscar una autorregulación emocional, y yo creo que esto es un aprendizaje que todos los seres humanos podemos hacer de forma personal,
¿verdad? Para encontrarnos directamente con nuestras emociones. Mira qué curioso lo que dijiste vos, te encontraste en el Teatro Nacional y no te diste cuenta porque estabas llorando, ¿verdad? O esa Todo parte. conectado con lo que estaba. De hecho, era un solo de sax. Ah, Eh, mira qué curioso. Ahí tenemos Entonces, la coincidencia. sí, mira qué curioso, puede ser que ese sonido, esa tonalidad, incluso esa línea melódica, y cuando me refiero a línea melódica estoy hablando directamente al ritmo unido con la armonía, generó una serie de respuestas catárticas en tu Ujú. cuerpo, ¿verdad? Y te evocó algún recuerdo que tal vez estaba guardado a nivel inconsciente y empezó a florecer, ¿verdad? Y no hubo una necesidad como de expresarlo. El cuerpo Ujú. expresa a través de la música. Cuando, por ejemplo, sentimos aquella música que nos llega, en Costa Rica le decimos se nos puso la piel de gallina, cuando la piel Ujú. se eriza un poquito y En los España sería los pelos de punta. o los pelos de punta, exacto, sí. Entonces, esa capacidad emocional cuando la música nos llega y nos toca. Entonces, sí, efectivamente podemos generar una autorregulación directamente con la música. Depende mucho del el conocimiento y el autoconocimiento que tengamos nosotros mismos, ¿verdad? Y a eso significa, o eso es lo que significa más bien autorregular. Es ese conocimiento propio que tengo yo de Ujú. mis emociones, ¿verdad? Y de cómo las transmito incluso yo con los demás y a nivel interno para alcanzar algún objetivo, para lograr alguna meta, ¿verdad? Sí, ahora te escuchaba y pensaba que también implica como un desarrollo importante de inteligencia intrapersonal, ¿verdad? De cómo yo con mis emociones soy capaz de manejarme para ponérmelas a favor, no para que se pongan en mi contra y de repente me compliquen o me dificulten el poder sacar adelante una tarea. Claro, claro. En la parte, digamos, ¿hay algo de la música que podamos conectar con el autoconcepto? Hacer música, crear música, perdón, bueno, y creer en la música que hacemos, eso nos puede permitir sentirnos mejor con nosotros, ser capaz de vernos mejor a nosotros mismos. Yo te cuento que en algún momento mi abuela trató de enseñarme piano, decía que no, que yo me ponía muy nervioso y que no. Yo creo que me estaba poniendo ella, ¿verdad? El estrés de ella me lo ponía a mí, pero resulta que en mi caso yo no lo logré con el piano. Hay algo de eso que se pone en marcha cuando aprendemos a hacer música y en la construcción de nuestro autoconcepto, cómo nos vemos a nosotros mismos y creemos que nos perciben los demás. Sí, bueno, aquí eso te lo voy a responder tal vez como intérprete, como músico intérprete y con un conocimiento psicológico. Ok, ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estoy yo tocando en el público, ¿verdad? O me voy a enfrentar a un público. Bueno, este miedo escénico que vos decís, ¿verdad? Llega a paralizar toda una interpretación, puede llegar a generar Lo o, colapsa. o echar, ajá, o tirar abajo todo el trabajo que has venido haciendo, ¿verdad? Porque si hay algo que tiene el arte es que a veces el arte duele, por así decirlo, ¿verdad? Por lo menos los que hacemos performance, los músicos, los de danza, los de teatro, ¿verdad? Yo diría que un artista plástico no, porque el artista plástico ya está su obra expuesta y está colgada ahí y muy bonita y todo. Pero los demás nos tenemos que enfrentar a un escenario. Nos Estamos enfrentamos, expuestos al público. es exacto, estamos expuestos a la mirada de un otro. Y Ujú. en esa mirada del otro que nos exponemos, llegamos incluso a dudar sobre algunos ideales de nosotros mismos. Y aquí es muy importante con los ideales, esos ideales del yo que tengo yo como músico, qué es lo que yo quiero ser y qué es lo que el otro cree que yo tengo que llegar a ser. Entonces, si este ideal mío responde a una necesidad de un otro, que ya sea mi profesor, el público, y yo estoy tocando y por alguna otra razón me equivoqué en una nota, entonces pueden llegar a nuestra mente un montón de creencias o ideas irracionales que pueden llegar a echar abajo todo el trabajo, porque puede ser que pueden estar pensando de mí, ahora van a pensar que no soy un buen intérprete, que soy profesional y a un profesional no le pasa esto, ¿y por qué no le puede pasar esto? ¿Verdad? Y esto, por ejemplo, lo veo yo al día con mis estudiantes. Yo trabajo en el Conservatorio de Castella, que es una escuela y colegio de arte aquí en Costa Rica,
y los estudiantes tienen que enfrentarse al teatro, tienen que enfrentarse a esa mirada del otro. Entonces, el proceso en el cual el chico o la chica se va a enfrentar a esta mirada del otro tiene que ser un proceso de autoacompañamiento y de Ujú, acompañamiento también docente. ¿Por qué? Porque puede ser que tal vez mi vida personal ha estado rodeada de cosas muy pequeñitas, donde me considero un yo muy pequeño, ¿verdad? Un yo muy frágil, donde tal vez estoy muy expuesto siempre a la mirada, a la crítica de los otros, pero tal vez en el arte yo soy muy bueno. ujú, Entonces, esta creencia que tengo yo porque los demás piensan eso de mí, si no es trabajado, puede llegar a afectar el autoconcepto y directamente el autoestima de la persona. ujú, Entonces, la música puede llegar a influir muy bien, fortaleciendo ese yo, ¿verdad? Dando herramientas para que la persona se pueda enfrentar a esa exposición de la mirada de un otro, o incluso si no es abordada directamente con un acompañamiento docente o de cualquier otra persona que sepa llevar de una forma eh, sistemática este enfrentamiento de la mirada del público, se puede convertir en algo totalmente traumático, en algo ujú, donde, por ejemplo, y vos lo dijiste, es muy curioso, ¿verdad? Muchos docentes a veces le transmiten el miedo propio al estudiante. ujú, Y es que por sí solo uno ve un niño y a veces el niño entra pum, al escenario, pero todo es, vea, tiene que hacer esto y haga lo otro y ve aquí. Entonces el niño entra con muchas inseguridades en este momento. Entonces, si esto no es abordado de una forma consciente, con un buen acompañamiento, creo más bien que la música podría, e incluso en la general el arte, podría convertirse en un arma de doble filo, ¿verdad? ujú, ujú. Porque mejor me aparto de acá porque no aguanto, no soporto que me estén viendo, no soporto enfrentarme yo al público. Y podemos utilizarlo como una herramienta de doble beneficio para que esta persona obtenga algunas herramientas básicas para su vida, para que en su futuro, independientemente de la profesión que tenga, pueda enfrentarse con éxito a una exposición, a un diálogo con un jefe o con cualquier persona, ¿cómo se llama?, de un rango superior. Ujú. Bueno, qué interesante. Ahora te escuchaba y pensaba cuando he tenido que trabajar desde psicología clínica con población, digamos, que se desempeña en la parte de música. Y algo de lo que he visto siempre es que hay como, bueno, lo primero que los músicos son así, creo que los que más ensayan. Yo pensaba que eran los bailarines y los actores, pero no, son los músicos. O sea, es una disciplina de horas y horas y horas y todos los días. Y a veces eso hace que el músico se desconecte un poco de la parte de jugar, de que eso de lo que está haciendo no puede perder o hacer desaparecer esa parte del juego, porque si no, claro, de repente toda nuestra parte cognitiva se vuelve bien autocrítica, es nuestra primera censuradora, ¿verdad? Eso no está bien hecho, no lo logré y el resultado en eso tiene que ver en que aumenta la ansiedad y aumenta nuestra parte más tristona con el desempeño que estamos haciendo. Entonces también ahora te escucha de pensar así, es que a veces me da la sensación de que podemos perder como nuestra capacidad de perder el contacto con que la música también puede ser jugar y a partir de ese jugar con disciplina, ¿verdad? No estoy obviando los ensayos ni la rigurosidad, pero no perder como la capacidad de juego, nuestra capacidad de crear. Escuchándote ahora y con todo lo que llevamos, yo pienso, la música tiene muchísimos beneficios para traernos, no solo a nivel personal e individual, sino también en la parte social comunitaria. ¿Cuál podría ser el impacto, tal vez, Melvin, de implementar la música como una herramienta terapéutica que pudiéramos trasladarla a lo social? ¿Cuáles podrían ser los beneficios ahí? Ok, bueno, algunos de los beneficios a nivel social comunitario de la música como tal son todos los valores agregados que la música le da, por ejemplo, y yo creo que en general el arte, pero en este caso estamos hablando de música, al individuo, a la persona. Entonces, podemos usar la música para fortalecer ciertas áreas, ¿verdad? Como la responsabilidad, como la disciplina, como la crítica
y la autocrítica. También fortalecer el trabajo en equipo y el trabajo en grupo. Muy difícilmente los músicos van a estar tocando solos. Por lo general necesitan tocar con Equipo. otros, o ya sea música de cámara, un dúo, un trío, un cuarteto, pero esa relación, esa parte vinculativa que se desarrolla en un grupo musical es muy importante si es trabajado por ejemplo, personas desde niños para que vayan desarrollando habilidades de comunicar o comunicarse entre ellos y generar un trabajo en grupo. También en poblaciones vulnerables, ¿verdad? Aquí en Costa Rica existe el CINEM, el Sistema Nacional de Enseñanza Musical, ¿verdad? Donde por medio de la música se impacta en ciertos lugares donde tal vez la problemática social es muy grande, hablemos de problemas de drogas o delincuencia, ¿verdad? Entonces lo que se busca es atrapar y enamorar por medio de la música a todos estos niños, niñas y jóvenes, ¿verdad? Para que aprovechen su tiempo haciendo música y Ujú. no delinquiendo en la calle, ¿verdad? O haciendo cosas incorrectas. Entonces, estos niños aprenden música y además de aprender música, aprenden otras habilidades, Luis. Y es que lo podemos ver, bueno, yo lo puedo ver en mis trabajos, tanto en el Conservatorio de Castella como en la Escuela Municipal de Música de Paraíso, donde, por ejemplo, los estudiantes, niños y adolescentes que están en música son muy disciplinados, llegan a tener muy buen récord académico, ¿verdad? En sus escuelas o en sus colegios, y es por esta constancia o esta disciplina que les genera la música. Ahora, desde la parte o desde otro punto de vista, podemos utilizar la música también a nivel social comunitario como una forma terapéutica para el mejoramiento de las habilidades cognitivas, por ejemplo, de personas adultas mayores. Ujú. Podemos utilizar la música como una forma terapéutica a través de talleres musicales de estimulación cognitiva o neurocognitiva en personas con algún tipo de demencia, puede ser demencia tipo Alzheimer o demencias de cuerpos de Levy, por ejemplo, donde, por ejemplo, llegamos a incentivar la memoria a través de los sonidos. Voy a poner un ejemplo. Podemos utilizar la música folclórica, ¿verdad? En adultos mayores, donde pongo una obra tan típica costarricense como es Caña Dulce pa' Moler, y si alguien en España nos está escuchando, los invito a buscar en YouTube, hay muchos videos de esta canción, y podemos utilizar cada uno de los elementos que viene en la música, lo podemos recortar, la casita, los bueyes, todo lo que habla la música, y podemos pedirle a la persona que vaya construyendo la historia a través de figuras recortadas según lo que va escuchando. Ujú. También podemos incursionar a la persona en el día a día a través de sonidos. Y es que aquí tenemos que dejar en claro que la música no son solo los instrumentos musicales, sino Ujú. la música hoy en día son todos los sonidos que están dentro del contexto y del ambiente. Incluso el silencio también es música, ¿verdad? Podemos considerarlo dentro del campo de la música. Ujú. Entonces la música nos permite generar diferentes espacios para incentivar la memoria a nivel terapéutico en esta población. Y aquí incentivar la memoria no, por ejemplo, cuando ya tenemos grados de demencia avanzada, sino como una forma de salud pública en la parte de prevención primaria de la salud. Ujú. Ujú. Es muy importante llegar y atacar desde la función primaria de la salud para evitar un deterioro cognitivo en estas personas adultas mayores. Entonces, los usos de la música son muchos, 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 ¿verdad? Como te digo, desde la parte de responsabilidad, de crítica, autocrítica, sentido de pertenencia, hasta incluso la parte de la salud, ¿verdad? Y aquí sí quiero dejar algo en claro, aquí estamos usando la música como un recurso terapéutico. Podemos Ujú. incluso dentro de la psicología usar la música como recurso terapéutico, por ejemplo, en sesiones de terapia de grupo, ¿verdad? Donde, por ejemplo, cada una de las personas presenta una obra representativa para él o ella y a través de la obra comienza a hablar, comienza a explicar qué le generó esa obra.
¿verdad? Ujú, Yo trabajé un tiempo en la clínica de la memoria del Centro de Uno del Tejar del Huarco y en terapia de grupo trabajé mucho la parte de duelo directamente con este tipo de músicas, ¿verdad? Entonces, ujú, habían canciones donde, por ejemplo, tal vez la persona ya no tenía la pareja, le recordaba a la pareja y tal vez ese duelo todavía no está siendo trabajado, entonces se podía hablar un poquito de todas estas cosas vividas durante o por medio de la música, ¿verdad? Porque recordemos, como dijimos al inicio, la música nos genera imágenes. ujú, Entonces, son muchos usos. Y aquí también sí quiero destacar que, por ejemplo, no estoy hablando de hacer esto como un proceso musicoterapéutico. ujú, La musicoterapia pertenece a otro grupo profesional que ujú, se llaman musicoterapeutas. Son personas especializadas en el campo clínico, ¿verdad? Para actuar o paliar algunas dolencias a través de la música. ujú, Nosotros lo que podemos hacer a través de la psicología es utilizarla como una herramienta terapéutica, pero ujú, no somos músicos terapeutas. O sea, yo ujú, no soy musicoterapeuta, soy ujú. psicólogo y músico y utilizo la música dentro de, por ejemplo, mis talleres de estimulación cognitiva. Ujú. Bueno, qué interesante ahora lo que mencionabas, porque te escuchaba y mi cerebro iba conectando con otras entrevistas que hemos ido haciendo. Entonces, por ejemplo, en este caso la música se convierte como en un lazo que puede dar sostén en distintas etapas evolutivas, como adolescencia, como población adulta y mayor. Y pensaba que esto es como un elemento común en distintas artes. Lo vimos cuando estuvimos hablando acerca de psicología y danza, lo vimos cuando estuvimos hablando sobre psicología y teatro, y a mí me pone a pensar mucho como, ok, ¿qué se hace desde los gobiernos para promover esto? O sea, si estamos viendo que esto tiene un efecto positivo y que ayuda al bienestar integral y al desarrollo de la persona, ¿cómo es que no se implementan? ¿Qué ocurre que no se logra hacer el clic para entrarles de otra mentalidad a las artes, que no son tan ajenas? Ahora decías, el ritmo, el otro día veía un documental y decía, nuestra sangre hasta genera sonido, el ritmo que tiene la circulación sanguínea. Y yo, qué interesante, yo nunca me hubiera puesto a pensar en el sonido de mi ritmo a nivel de circulación sanguínea. Y algo que también ahora te escuchaba, yo lo conectaba con la palabra diversidad. Usted hablaba como de diversidad de usos y a mí es una palabra que me gusta mucho porque siempre pienso que apunta a la inclusión, igualdad y equidad y que ese respeto a la diversidad permite interacciones sumamente valiosas. Ahora cuando usted mencionaba todo lo que podemos hacer con la música en rehabilitación cognitiva, yo pensaba, bueno, qué bonito escuchar esto, porque los mismos psicólogos muchas veces pensamos que la música es para relajar y para que no haya tensión y solo relajación, y no, puede haber muchos más usos vinculados a esto. Entonces me parece súper valioso el aporte y me encantó podérselo escuchar, Melvin. Tal vez como a modo de pregunta de cierre, ¿podemos relacionar la música con bienestar integral en la persona, haciendo una síntesis de lo que hemos conversado en ese rato juntos? Sí, claro. Si pensamos la palabra bienestar como el estar bien, ¿verdad? El estar bien con uno mismo, primero para estar bien con los demás. Entonces, podemos pensar la música desde un goce, desde la parte del goce que me permite a mí expresar todas aquellas emociones y sentimientos de una forma diferente. Puedo expresar directamente con la música por medio del dibujo. Lo que escucho lo puedo transmitir directamente con el dibujo. Y de otra forma también me permite conectarme a nivel interno, ¿verdad? Una de las cosas como que dijiste vos hace un ratito fue el de buscar la relajación. Sí, la música me puede permitir a mí ese espacio de encontrarme conmigo mismo, ese espacio de silencio donde yo me pueda encontrar, donde yo pueda conectar o tranquilizar mi día, ¿verdad? Con una música suave o incluso que me llegue a convocar con un grupo de personas en un lugar determinado. Ujú, Entonces podemos relacionar la música con este bienestar integral, yo diría, no tanto individual, sino también a nivel colectivo. Puede ser a nivel individual porque me permite conectar y conocerme a mí mismo ujú, y al mismo tiempo me permite relacionarme con un grupo de pares que
pueden llegar a compartir los mismos gustos, ¿verdad? Porque si hablamos de músicas, hablamos de gustos. Estamos hablando de muchos gustos, ¿verdad? No porque a mí no me guste X música, no quiere decir que a otra persona no le guste, Ujú, ¿verdad? Y a veces tenemos el error de decir, eso no es música. Bueno, sí es música porque tiene los elementos básicos, ritmo y armonía. ujú, Entonces, ujú. podemos decir que sí es música, ¿verdad? Yo quisiera también aportar un poco a lo que mencionaste, Luis, de cómo cambiar esta realidad. Bueno, yo creo que parte de esta realidad tenemos que cambiarla desde la academia. En las universidades en Costa Rica se piensa que el ser músico es ser un intérprete, es ser un performance, es esa persona que va a dar solo conciertos y tenemos que aprender a conocer todos esos beneficios de la música y comenzar a ponernos otros anteojos diferentes y ver la música desde otro punto de vista distinto, desde un punto de vista desde la salud, desde un punto de vista del bienestar. ¿Para qué o por qué un niño, una niña, un joven, un adolescente llega a una escuela de música matricularse? Sí, aprender música, pero ¿cuál es el valor agregado? ¿Qué otras herramientas va a aprender a través del arte? Entonces, Ujú, por lo menos aquí en Costa Rica tenemos que cambiar esa perspectiva tanto desde la academia y también desde los gobiernos o desde el gobierno, en pensar que el artista es aquel que nada más está en su mundo haciendo sus cosas, no, ¿qué le aporta a la la sociedad? sociedad, claro. ¿Qué le Ujú, genera a la sociedad? ¿Cómo le permite a la sociedad expresarse de una forma diferente? Porque recordemos también que la música tiene mucho poder, tiene un poder de denuncia, ¿verdad? Porque a través de una canción podemos denunciar y decir lo que tal vez no nos atrevemos a decir con la palabra y llega a incomodar. Podemos ver cómo ujú, ciertas músicas han sido censuradas también. ujú. Entonces sí quería aportar un poquito en esto último que dijiste. Bueno, excelente. Qué maravilla poderte escuchar. Lo disfruté un montón, Melvin. Para las personas que quieran saber más de usted o de su línea de trabajo, ¿hay alguna página o algún canal de YouTube que puedan seguir? Yo igual lo voy a dejar luego anotado debajo de la descripción, pero... Ok, sí. Bueno, yo tengo un canal de YouTube que me pueden encontrar como Melvin Bonilla, ¿verdad? En el canal hay tanto material pedagógico en el área de enseñanza del instrumento, como partes psicopedagógicas y aspectos directamente de la psicología y la neuropsicología enfocada a la música, ¿verdad? También, bueno, me pueden encontrar en LinkedIn, donde por lo general estoy compartiendo también materiales relacionados a música, lo que viene siendo algunos beneficios de la música en el día a día, tanto para músicos, ¿verdad? Profesionales, como para personas que simplemente disfrutan del arte musical. Bueno, Melvin, pues solo me queda darte las gracias por tu tiempo, por compartir conmigo. Esto era algo que yo lo tenía pensado desde hacía muchísimo tiempo. Me dio mucha alegría que se pudiera materializar y poder compartir contigo. Te admiro como profesional, sé que eres muy power, que diría una amiga mía, ¿verdad? Sumamente comprometido tanto con la música como con la psicología y en verdad recomiendo a este profesional porque sé que además de muy buen profesional es una persona excelente. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por tus palabras. Yo encantado, ¿cómo se llama? De que sea la música y la psicología la que nos haya convocado este ratito en esta tarde, ¿verdad? Y recordar cosas bonitas que compartimos en nuestra carrera de Ujú. psicología, ¿verdad? Y también felicitarte por esta iniciativa porque creo que le permite a las personas incluso conocer la psicología desde otro punto diferente, ¿verdad? Que pensamos que la psicología tal vez es solo clínica, que Ujú. la psicología es solo para atender dolencias o trastornos Ujú. psicopatológicos, ¿verdad? Y no, la psicología es otra forma, es todo, todo lo que engloba al ser humano. Entonces, quiero felicitarte también por este espacio, por darle una mirada diferente a la psicología y por unir las artes y lo que viene siendo la psicología, bueno, para el conocimiento de muchas personas, ¿verdad? Tanto aquí en Costa Rica como fuera de Costa Rica. Muchísimas gracias, Melvin.